de este modo del aula virtual con ustedes, con la carrera de especialización de Derecho Penal de Rosario, y ojalá prontito podamos volver a tener las clases presenciales. En esta oportunidad me he comprometido a hacer un aporte vinculado a lo que se llama funcionalismo en derecho penal, que principalmente lo tenemos encarnado en la figura de Günther Jacobs, el profesor de la Universidad de Bonn, hoy ya retirado, ya jubilado, pero estas ideas siguen siendo continuadas con reformas por sus discípulos, principalmente el profesor Michal Pavlik, ¿sí? Que hace 2 años lo hemos tenido por acá, por Argentina, visitándonos y explicándonos que él deja de bueno y de malo de Jacobs. Últimamente ha salido una obra en homenaje a Jacobs, con aportes de los pensadores actuales en Alemania. Si bien esta obra está en alemán, el director es Kai Ambos, que es una persona muy vinculada a Latinoamérica, ha invitado a muchos penalistas argentinos a ir allá y ha dictado cursos en español, ¿sí? Para fortalecer el intercambio entre nuestras distintas culturas. Existe una traducción al español de una recensión, o sea, un comentario bibliográfico que está publicado en Indret, que tendrá unas 40, solo el comentario bibliográfico tiene unas 40 páginas, y yo le voy a mandar por mail a Sabrina para que se los alcance a todos ustedes, para que puedan ver qué queda y qué no queda del funcionalismo, ¿sí? Normalmente cuando se habla de funcionalismo, también se suele incluir al profesor Roxin, ¿sí? En esta línea. En mi opinión no debe incluírselo. El verdadero funcionalismo es el de Jacobs, ¿sí? Roxin es un autor que podríamos incluir en los que se denominan preventivistas, teniendo en cuenta su teoría de la pena, ¿sí? Teoría de la unión, que trata de unir fines de prevención general con prevención especial. Pero en su esquema, si bien tiñe toda la teoría del delito con criterios de política criminal, cuestión que luego traslada al derecho procesal penal y a la actividad del Ministerio Público, guiado por una política criminal para realizar el derecho sustantivo, que también es orientado de esta manera, no tiene la función que Jacobs pretende que debe tener la pena en una sociedad. O sea, por eso el pensamiento se llama funcionalismo, ¿sí? Porque todo está orientado en relación de una determinada función social que cumple el sistema punitivo como forma de ordenación de las personas en un núcleo social, ¿sí? Jacobs ve a la sociedad como sistema, por eso en este primer tramo me gustaría trabajar o recordar con ustedes los lineamientos más elementales de un sociólogo, sobre el cual Jacobs apoya toda su teoría. Este es Niklas Luhmann, ¿sí? Su obra más trascendental, no sé si se alcanza a ver ahí, es la teoría de los sistemas, es un librito muy chiquitito, pero más complejo que cualquier otra cosa que puede leerse. Cada página lleva mucho tiempo. Editorial Paidós, ¿sí? Y ahí uno puede ir conectando todas estas enseñanzas de Luhmann, cuando incluso en la obra de Jacobs, en su tratado, ¿sí? Me refiero a este de Marcel Pons, ¿sí? Conocido por todos, el tratado más elemental de él, aparecen las pertinentes citas en lo respectivo a 3 conceptos básicos que son los pilares de todo sistema de teoría del delito, que es el concepto de acción,
el concepto de culpabilidad y el concepto de pena, ¿sí? Todos estos tres conceptos Jacobs los toma de Luhmann, de parte de la sociología, y también lo toma de Hegel desde la filosofía del derecho. O sea, Jacobs es un autor raro porque de un lado todo su criterio es preventivista, pero afirmado desde un retribucionismo. El retribucionismo que inspira el pensamiento de Hegel en esa obra tan importante para los penalistas que son los principios de la filosofía del derecho. ¿Sí? Ahí tenemos en parágrafos muy puntuales, el 98 y el 113, lo que para Hegel es el concepto de pena, y que luego es recuperado y enarbolado por Jacobs en su planteamiento, ¿sí? Recuerden que en la lógica hegeliana, ¿sí? Más por... sería la reacción a lo malo es algo bueno. O sea, si yo niego lo malo, afirmo lo bueno. Entonces, el delito es lo malo, la pena es la negación de lo malo, por lo tanto, la pena es la afirmación del derecho, la pena es la afirmación de lo bueno. La negación de la negación es una afirmación. Este silogismo tan elemental es el fundante del merecimiento de pena. Lo que sucede que lo paradigmático es conectar esto que es tan retribucionista con una cuestión preventivista. ¿Cómo puede ser un criterio desconectado de fines, que es la lógica de Kant y de Hegel, enarbolado a las funciones que cumple la pena en el derecho penal? Bueno, este es el desafío de Jacobs. Dos autores, Luhmann desde la sociología y Hegel desde la filosofía. Estas son las fuentes de inspiración de Jacobs cuando construye su tratado. Jacobs tiene protagonismo en finales de los 80 y principios de los 90, termina siendo un autor verdaderamente rupturista, con todo lo que era la continuación del pensamiento penal de esa época, por distintas cuestiones, por soluciones básicamente contraintuitivas, ¿sí? De un lado, si bien Roxin, tanto Roxin como Jacobs son discípulos del maestro Welzel, han abrevado en el padre del finalismo allá en Bonn, pero luego siempre el discípulo tiene la ambición de matar al maestro como el hijo tiene la ambición de ganarle al padre, ¿no? Entonces, Roxin es el que lo discute a Welzel, pero desde lo que sería un neocantismo, desde la teoría de los elementos negativos del tipo, discute, Roxin es el que crea los delitos de quebrantamiento del deber, pero paralelo a la idea de dominio del hecho, ¿sí? Pero Jacobs va mucho más lejos, ¿sí? Jacobs ya termina diciendo que hay que abandonar todo naturalismo, por eso son importantes sus conceptos también vinculados, lo vamos a ver esto más en particular el próximo viernes, a la imputación objetiva del resultado. En Jacobs se ve claramente, mucho más que en Roxin, que desde su punto de vista comisión y omisión son criterios equivalentes, ¿sí? No hay que hacer ningún tipo de distinciones. El criterio de dolo en Jacobs es mucho más normativizado, ¿sí? Ya se abandona esta idea del conocer y querer. Y luego el criterio de culpabilidad, a mi modo de ver, es el más polémico de todos, porque pone en riesgo un verdadero derecho penal de culpabilidad tal como lo conocemos hasta hoy día, ¿no? Lo que legitima al derecho penal
es el derecho penal culpabilístico, ¿sí? Eso que la Corte Suprema trata de fortalecer tanto en distintos fallos cuando se ocupó de esto, sosteniendo que la imputación penal no debe ser meramente objetiva, sino que debe garantizarse una imputación subjetiva, y esa imputación subjetiva se garantiza reconociendo el principio de culpabilidad. Claro, pero esa idea de culpabilidad termina siendo una cuestión de etiquetas si uno le quita el contenido central, que es en la culpabilidad, que hasta donde lo conocemos nosotros es el reproche al individuo por el acto en función de sus capacidades individuales para motivarse una norma y para actuar conforme a derecho en la exigibilidad que le sostiene la situación. Si yo hago un sistema de delito donde digo, bueno, yo también respeto la culpabilidad, pero la lleno con otros contenidos, ese sistema de delito termina siendo deslegitimado en cuanto al requerimiento de principio de culpabilidad. Esto es lo que ocurre en Jacobs, ¿sí? Jacobs también es rupturista en el sentido de es uno de los primeros autores que entiende que es posible la criminalización de las personas jurídicas, porque en Jacobs el concepto de persona es un concepto normativo. El concepto de persona es un concepto que lo da el orden jurídico. O sea, el orden jurídico decide quién es persona y quién no es persona en Jacobs. Por lo tanto, las personas también pueden ser personas de existencia real o personas de existencia ideal. Entonces, ahí la persona jurídica tiene capacidad de acción, lo cual en el finalismo es una locura, ¿sí? En el finalismo, justamente, cuando Wells se pelea con los causalistas, el punto más importante para Wells es determinar la acción finalista, ¿sí? La causalidad es ciega, la finalidad es evidente. Este es el lema con el cual Wells parte, la culpabilidad que tenía el causalismo como una mera relación psicológica del autor con el hecho, Wells le explica que eso es insuficiente porque incorpora un criterio normativo a la culpabilidad como juicio de reproche, y ese criterio psicológico se traslada a la tipicidad subjetiva como un hemisferio subjetivo, como dolo, ¿sí? Entre los autores más importantes que han trasladado esto a nuestro país, lo tenemos a Eugenio Zaffaroni y sus continuadores, Alejandro Balagia, Slokar, y podríamos incluir ahí a Javier De Luca, también a Edgardo Dona, aunque últimamente ha abandonado esto, Bacigalupo en su momento, Esteban Righi, y bueno, en la Universidad de Rosario, Herbeta, naturalmente. Esto es el estado de cosas que el planteamiento de Jacobs allá a mediados de los 80 viene a romper, ¿sí? Ya el planteamiento de Wells es discutido por Roxin. Ustedes saben que Roxin es el autor con más predicamento en España, ¿sí? Casi la mayoría de las escuelas penales es preventivista en el sentido como lo explica Roxin, quizás por el protagonismo que ha tenido él en su predisposición a viajar y visitarnos. Y desde mi punto de vista también influye en este estado de cosas que Roxin es un autor más fácil, más comprensible, y esto quizás lo es porque es un procesalista. Vieron que los procesalistas hablan más sencillo y son más pedagógicos a la hora de explicar y tener criterios prácticos, ¿sí? Los planteamientos meramente dogmáticos de parte general, siempre uno dice, bueno, pero ¿cómo llevo yo a mi cotidianidad? Esto a mí no me sirve para mis casos de todos los días. Entonces, el planteamiento de Roxin es más asequible. ¿Cuál es la dificultad que últimamente Pavlik está diciendo que Jacobs ha tenido? Que cuando Luhmann plantea los principios rectores de su teoría, él afirma que él reconoce, Niklas Luhmann, como sociólogo, que no está frente a una cuestión acabada, sino que está en un tramo de experimentación de sus estudios, y sus estudios no pueden ser presentados como conclusiones
totalmente demostradas. Entonces plantea hipótesis que las arroja en sus sendos libros de sociología. Sin embargo, cuando Jacobs trae a su sistema de delito todas estas hipótesis, las trae como verdades ya dadas, como cuestiones que ya están verificadas. Entonces, si yo tengo un punto de partida que todavía no está demostrado, sobre el cual asiento cosas, hay un salto lógico, porque yo estoy trabajando con una hipótesis sobre la cual estoy legitimando un sistema de punición. No estoy trabajando sobre algo ya verificado. ¿Vos me ayudás, Sabrina, si hay alguna cuestión en el chat que yo deba responder? Porque no estoy siguiendo lo que Hasta ahora escribe. son los datos de la asistencia. Sí, si leo Bueno, algo te aviso. Tranqui. Sí. Te digo, si hay alguna pregunta, te aviso. Claro, y si alguno quiere levantar la mano o hablar, lo dice y vamos interactuando. No hay ningún problema porque yo sé que el tema es denso para las 9 de la mañana, ¿sí? Pero trato de presentarlo del modo más pedagógico que puedo. A mí me parece un tema súper interesante, me encanta darlo, me encanta presentarlo. La ambición de la teoría de Niklas Luhmann es sostener que los sistemas sociales funcionan del mismo modo cerrado como funciona un sistema biológico. Cuando uno estudia un ecosistema o un microsistema o cómo funciona la fauna y la flora marina, uno ve ahí una cierta perfección, un equilibrio de todas las cosas, ¿sí? Porque todo está en relación de función como conjunto, con una mirada más bien de orden holístico, ¿sí? Jacobs es un autor holístico. Ahora bien, la aspiración de que los sistemas sociales se constituyan de esa misma forma es algo que ciertamente requiere ser demostrado, es algo que Luhmann dice que no lo consigue hacer de modo acabado, y justamente esos son los puntos de partida de Jacobs, ¿sí? Que el sistema jurídico está presentado en relación de sostenimiento del sistema social. Entonces, aquí aparece también otro rasgo rupturista de Jacobs en su concepto de pena, puesto que los autores de la filosofía moderna, tanto Kant particularmente, y todos los autores de finales del siglo XIX, ya recuerdan ustedes que Hegel dice que con él termina la modernidad, y es verdad, los autores que lo continuaron son autores posmodernos en el tramo de la metafísica y la filosofía. Los autores modernos son autores que creían haber agotado el concepto de verdad, que estaba todo acabado ahí, y en el tema de la historia y el pensamiento científico, también esto tiene que ver con la lucha que ellos tuvieron contra el relativismo científico, que generaba mucha incertidumbre, allá por el siglo, cuando empieza la modernidad, siglo XV, XVI, XVII, y ahí aparece Kant, al cual Nietzsche se refiere como un cristiano más, claro, porque esta idea de monoteísmo, de una única verdad, una única filosofía, la pretensión de autores de esta talla es presentar cómo es el mejor sistema de justicia para todos los tiempos, ¿sí? Esa aspiración, ¿qué es lo bueno? Aquí, ahora y mañana y ayer, ¿sí? También esa pretensión está en Hegel, presentar un criterio de razón objetiva, y ahí la filosofía aportar al orden jurídico un criterio de lo que es justo, de lo que sería una pena legítima. Jacobs renuncia a esta pretensión, si se quiere, atemporal, y lo que nos intenta convencer es que el único sistema penal que se puede proponer es orientado a una sociedad dada en un tiempo y un lugar, ¿sí? Ese es el sistema que él propone.
toda su teoría del delito puede ser utilizada tanto hoy día como entre los griegos, los romanos, los medievales, incluso en el futuro también, porque el sistema penal es un sistema conservador, orientado al mantenimiento y al sostenimiento de un determinado sistema sociopolítico y económico. Si el sistema sociopolítico y económico se modifica, es otro, eso necesariamente tiene que traer modificaciones de un sistema jurídico y de un subsistema penal y un subsistema civil. Entonces, fíjense cómo a modo de muñecas rusas va generando sistemas en el interior de sistemas. Por lo tanto, el sistema superior es el sistema social, el que nos organiza como comunidad, y luego ese sistema social instituye un sistema político para convivir y un sistema económico para interactuar. Esos son los principios fundamentales. Luego, la función del sistema jurídico siempre es una función orientada a esos sistemas. Entonces, Jacob dice, bueno, mi teoría de la pena sirve tanto para acá, para Cuba, Estados Unidos, Rusia, los chinos, no me importa, porque esto funciona siempre así. Claro, entonces ahí lo que aparece es una crítica, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es la función de la legitimación material del derecho penal dado en estas condiciones? Porque en definitiva estás presentando discursos punitivos que también puede legitimar un sistema nazi. Y Jacobs se hace cargo de esta crítica y dice, bueno, mi posición es descriptiva. Yo no tengo una cuestión valorativa. La única teoría de la pena que se puede presentar para una determinada sociedad. Si la sociedad es otra, no le va a servir esta teoría de la pena. Y ahí avanza sobre distintos procesos históricos, como autores como Aristóteles justificaban la esclavitud, y decía, bueno, claro, si el sistema económico y político era ese, es evidente que esto iba a estar orientado a eso. Y ahí va recorriendo y distinguiendo sociedades desmitificadas de sociedades todavía mitificadas. Esto es, todo lo que es la sociedad medieval y en esa obra tan maravillosa de Eco, del Nombre de la Rosa, lo vemos claramente, cuando está la lucha entre fe y razón, ¿sí? Se le dice, bueno, vos tenés mucha confianza en la razón y estás abandonando la fe. Y de eso se trata. El pensamiento medieval era un pensamiento que apoyaba la verdad en la fe. Como Dios es bueno, no va a permitir que en el mundo pasen cosas malas. Como Dios es bueno, me va a transmitir a mí y yo soy hijo de Dios, me va a transmitir a mí lo bueno y la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Y así muchas cosas, por eso se justificaban las justas. Las justas son las ordalías, ¿sí? Que cuando un caballero insultaba a una dama, le decía que era una persona que había sido infiel a su marido, ¿sí? Que había pecado, la dama no podía entrar en discusión con ese caballero, por lo tanto tenía que venir otro caballero a defender el honor de la dama, porque si no se negaba a esa acusación, había que matarla en la hoguera por infiel. Entonces se hacían las ordalías, que era un tipo que se ponía una máscara de hierro, agarraba una lanza, se subía en caballo, enfrente el otro hacía lo mismo y combatían en un combate. El que ganaba tenía la verdad. Si ganaba el que defendía a la dama era buena. Si ganaba el acusador, la dama era un infiel. O sea, ¿y cómo se sabe que gana el que tiene la razón? Bueno, porque Dios es bueno y no va a permitir que en la tierra haya cosas injustas. El que tiene la verdad va a ganar porque Dios lo va a ayudar. Entonces, esa confianza que tenían en esa época en Dios,
Hoy por hoy se sigue viendo con el COVID, ¿sí? En sociedades como algunos lugares de Brasil se sigue sosteniendo que, bueno, habrá sido Dios que nos manda esto, peste, por habernos portado mal. En definitiva, hay que esperar que pase, no hay que vacunarse, qué sé yo. Ese pensamiento mágico está muy impregnado al hombre y a cuestiones atávicas. Entonces, hoy por hoy, nosotros como organización social funcionamos de otra manera distinta a las ordalías. Funcionamos más confiando en la razón, en la palabra, en los discursos, en la retórica, como si la razón sea la herramienta que nos va a poder acercar a la verdad. Entonces, en lugar de combatir con dos lanzas, ponemos un fiscal y un defensor en un juicio contradictorio a presentar argumentos, ¿sí? A presentar tesis, a hacer una antítesis y a poner un tercero excluido a decidir quién tiene la razón en función de quién presente mejores argumentos. Pero quizás el que presente mejores argumentos tenga mayor habilidad para argumentar que el otro, no es que ese sostenga la verdad. Y bueno, pero es nuestro modo de solucionar nuestros conflictos, confiar en la razón del mismo modo que el hombre medieval confiaba en la fe. O sea, la razón desde Descartes en adelante terminó desplazando a la fe como faro iluminador en ese camino que nos conduce a la verdad, ¿sí? Ese es el estado de cosas, y de eso se afianza Iacos para decir, bueno, en definitiva, la verdad siempre son producto de paradigmas científicos. Hoy por hoy tenemos estos paradigmas, en el pasado tuvimos otro, y nadie me puede negar que quizás en el futuro esto se cambie. Entonces, el sistema de punición estatal tiene que estar orientado al sostenimiento de un sistema a un determinado sistema político y económico, ¿sí? No es lo mismo un sistema comunista que un sistema capitalista, no es lo mismo una sociedad orientada en clanes que una sociedad individualista. Por eso sostenía, claro, imaginemos que los miembros de una tribu matan a los miembros de otra tribu. Entonces viene el cacique de la otra tribu a quejarse, y el jefe de la tribu agresora dice, bueno, tenés razón, te entrego uno de mis hombres. Pero no necesariamente tiene que ser el autor material de la agresión, porque el individuo en esa lógica no se relaciona directamente con el derecho, sino que se relaciona a través de su clan con el derecho. Por lo tanto, son intercambiables, ¿sí? Y bueno, de hecho, en la guerra preventiva más o menos pasa lo mismo. Cuando Israel pone una bomba en un lugar, ese lugar pone una bomba, como que se canjean rehenes, no importa el nombre y apellido del autor, no importa el nombre y apellido de la víctima, sino que están en disputa las comunidades. Y esto es lo que Iacos también plantea, un segundo orden rupturista, que es la idea del derecho penal del enemigo, ¿sí? Esta también es una idea que ha sido muy resistida, porque al enemigo le quita la calidad de persona, ¿sí? Para Iacos solo es persona el ciudadano, el que está orientado al derecho, el que forma parte de la comunidad. Y esta comunidad puede ser una comunidad universal o una comunidad del propio Estado. Ahora, en la guerrilla, ¿sí? Lo que originalmente fueron el atentado a las Torres Gemelas, ahí aparece ese concepto de derecho penal del enemigo. El otro no me pelea de par a par. Entonces ya el otro es una fuente de peligro, el otro es una cosa que yo tengo que destruir. Entonces ya no es una persona, ya ni siquiera hay que enjuiciarla, simplemente hay que exterminarla. Entonces, como pueden ver, este concepto de enemigo y los que son sus discursos legitimantes, le quitan la condición de ser humano. Entonces ahí aparece otra vez una cuestión que en Iacos fue muy resistida y que cuesta mucho aceptar, que haya seres humanos
a quienes se les quita el estatus de persona. Entonces Jacobs va a defender esa idea, porque para Jacobs nosotros como cosa que ocupamos un lugar en un tiempo y en un espacio, no somos todavía nada. Somos persona recién a partir que un sistema jurídico nos reconoce como persona. Luego, nuestra existencia física todavía no dice nada, en tanto no pertenezcamos a un sistema jurídico que nos reconozca como persona. Entonces, eso es el derecho penal del ciudadano, que ustedes pueden ver hoy continuado en autores como Pavlik, ¿sí? Bueno, de hecho, si ustedes leen la Constitución de los Estados Unidos, todas las garantías individuales que están en la Constitución son para los ciudadanos americanos, no son para todos los que vayan a visitar esas tierras. En cambio, la nuestra es para las mismas garantías de la Constitución, son para todos los que quieran habitar el suelo argentino, todas las personas. Entonces, nosotros tenemos una lógica de inmigración completamente distinta en cuanto al reconocimiento de derechos, educación, salud, vivienda, no importa la nacionalidad. En cambio, en otras potencias, los derechos van vinculados a la nacionalidad y la nacionalidad es lo que les da el estatus de ciudadano. Y ahí aparece nuevamente esa discusión, ¿sí? ¿Para qué sirve el derecho penal? ¿Sí? Entonces, Jacobs va a decir, bueno, sirve para sostener un determinado sistema sociopolítico económico independiente de cuál sea este. Y dependiendo de cuál sea este, va a tener que recibir modificaciones el sistema jurídico. O sea, el sistema jurídico no es algo dado que impone determinadas tipos de sociedades, sino que son los determinados tipos de sociedades lo que van a dar forma a los distintos sistemas jurídicos, porque están orientados de abajo hacia arriba. Y la cuestión se edifica de arriba hacia abajo. ¿Sí? Es el sistema político el que da vida a los sistemas jurídicos. Y ahí vuelve con el sistema del reconocimiento de esclavitud. En cambio, en Kant se trata de establecer una razón objetiva que su obra, La metafísica de las costumbres, ¿sí? Pretende establecer eso, cuáles son las costumbres buenas de cuáles son las costumbres malas en función de una lógica objetiva, de una razón objetiva de lo bueno, que solo es bueno si es bueno para todos. Entonces, ahí parecería como que se pretende alcanzar un sistema jurídico que opere como límite a los desbordes totalitarios de los sistemas políticos, ¿no? Entonces, tendríamos, aparece esto, podríamos pensarlo desde el sistema universal de derechos humanos, que tiende a limitar las formas sociopolíticas de los países en defensa de los individuos, porque hay límites que no se pueden tolerar ni traspasar, salvo que se afecte la condición humana. Entonces ahí tenemos las cosas presentadas al revés, ¿no? Desde lo individual como lo más importante, estableciendo condicionamientos a lo social. Bueno, Jacobs va a decir que esto es imposible, que esto no es sostenible, que esto puede ser un discurso de un momento. ¿Pero por qué? Porque él quiere traer a los sistemas sociales la lógica de constitución de los sistemas biológicos. Ustedes saben que en biología hablamos de autopoiesis, ¿sí? La autopoiesis es que el origen de las especies se crean a sí mismas. ¿Cómo aparecen las especies? Bueno, por autopoiesis, ¿no? Como la constitución emerge por sí misma, por sí sola, en un proceso de autoconstitución. Entonces ahí luego se va generando un ecosistema. Y podemos pensar muchos ejemplos a partir de los cuales estos paradigmas se van verificando, ¿no? Cuando hemos traído castores a Ushuaia,
el ecosistema se arruinó, se distorsionó, porque los castores fueron construyendo pequeños diques con tronquitos e impedían que el agua circule, y luego hay bosques que se fueron secando, especies que se fueron muriendo. Lo mismo cuando traemos árboles de otras latitudes al sur argentino, esas árboles impiden que otras especies también puedan crecer. Se genera una distorsión del ecosistema, porque el sistema tiene un equilibrio, ¿sí? en el cual todo está perfectamente organizado. Entonces, cuando aparece un elemento disruptor, el sistema tiene sus defensas y empieza a luchar contra ese elemento disruptor, y la lucha es de vida o muerte. O el castor termina destruyendo el ecosistema, o hay que limitar al castor. O si no, ya esto es lo que explica Jacobs con la evolución de las sociedades, ¿sí? Cuando y acá se afianza de Hegel, en la lógica amo y esclavo, ¿sí? El esclavo se insubordina al amo, y la pelea es a muerte, porque ya no quiere ser esclavo. Entonces eso permite el traspaso del orden medieval de los lores a lo que sería una sociedad de pequeños burgueses, ¿sí? ¿Por qué? Porque se transforma el orden socioeconómico. Hay un modelo que termina imponiéndose a otro. Entonces, esto es lo que plantea Jacob con los sistemas políticos. Los sistemas políticos están en constante guerra, por eso Jacob se afinca mucho en Hegel. Del mismo modo que Kant hablaba de la paz perpetua, Hegel oponía la guerra perpetua. Todo el tiempo estamos en conflicto. Los sistemas, imagínense hoy, los sistemas económicos de Estados Unidos y de China, están en puja, entonces están conviviendo todos en un determinado entorno. Y lo que explican Luhmann en la teoría de los sistemas es que siempre la ambición de un sistema es absorber al otro. Cuando un sistema logra absorber al otro, y le ganó la guerra. Se acabó el eje, ganaron los americanos. El sistema capitalista ganó la guerra. Lo mismo cuando caen los imperios, ¿sí? El prusiano, el austrohúngaro, empieza otro sistema más fuerte a imponerse sobre ese. ¿Por qué? Y porque tiene estructuras más sólidas, porque tiene una lógica más fuerte, porque tiene estructura política más fuerte. Y también porque tiene poder de daño, ¿no? Y de esto pasamos a lo que es una guerra. Entonces, el sistema jurídico vendría a ser lo que sería como Jacobs cree que nuestro sistema social funciona como nuestro sistema. Jacobs cree que las personas somos un subsistema. Y que el sistema jurídico viene a inmunizarnos, a generarnos defensas de eventuales agresores, del mismo modo que nuestro cuerpo genera defensa frente a determinados virus que nos atacan, ¿no? Y genera reacción. Por esta misma lógica, Jacob le da al sistema penal una función de defensa y de sostenimiento, y esto lo lleva a una afirmación donde explica que el carácter público del conflicto penal, ¿no? Que el derecho penal no puede resignarse, que el derecho penal tiene que actuar obligadamente, porque el derecho penal cumple una función y debe sostener un mensaje. Que la pena es un mensaje, ¿sí? Esto es lo que afirma Jacob. La pena cumple una función de mensaje social, puesto que las sociedades luego tienen convulsiones internas, ¿sí? Nuestra sociedad argentina está crujiendo con asimetrías económicas, ¿sí?
también con grietas culturales. Entonces, el sistema jurídico tiene que poner paz a eso, y la amenaza del sistema penal está orientado al sostenimiento de las normas, ¿sí? Ahora bien, Jacobs pone este siguiente ejemplo, ¿no? ¿Para qué tenemos un semáforo? Bueno, para que el que tenga luz verde avance y el que tenga luz roja se detenga. ¿Y por qué pusimos un semáforo? Bueno, porque tenemos mucho tránsito, y si no lo poníamos, todos tenían que frenar en la boca calle y el tránsito se aletargaba, se ralentizaba. La idea de un semáforo permite que el tránsito fluya con mayor flexibilidad y velocidad, porque lo que nos interesa es que la sociedad circule y que la economía circule y que el tránsito circule en el caso del tráfico vehicular, y lo mismo podríamos pensar en otro tipo de tráficos económicos. Ahora, dice Jacob, bueno, pero ¿qué pasa si un sujeto decide no respetar la luz roja? Y bueno, si el sujeto decide no respetar la luz roja, el que viene del otro lado ya no puede confiar que con la luz verde tiene paso. ¿Y qué pasa si el sistema no reacciona frente a los infractores? Y bueno, ya todos vamos a pensar que el semáforo no rige más, por lo tanto el semáforo ya no sirve. Esta misma lógica trae Jacobs para la aplicación del derecho penal. Dice, las penas deben imponerse como mensaje social de que la norma sigue vigente, porque si las penas no se imponen, el ciudadano va a resignarse a que esa norma ya no significa un modelo de orientación. Entonces va a reconfigurar otro tipo de normas. Yo podría poner ejemplos muy cotidianos frente a esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la norma que a mí yo soy un verdulero, ¿no? Y tengo una verdulería, y yo sé que mi derecho de propiedad está garantizado. Entonces, ¿por qué? Porque hay un artículo que castiga con pena al que se apoderare ilegítimamente de la propiedad, de las cosas muebles ajenas. Entonces viene un día un tipo y me roba la verdura, y la policía no hace nada. Y otros que están comprando ven cómo roba y no le pasa nada. Entonces la conducta se empieza a propagar y todos roban. Entonces yo tengo dos opciones si realmente el sistema no reacciona frente a los robos. O cierro la verdulería y me dedico a otra cosa, o tomo medidas individuales, digamos, contrafácticas. Bueno, me enrejo yo, enrejo la verdulería y vendo detrás de una reja. O lo que es peor, o me compro un arma de fuego. Entonces, ahí aparece el caos social, y Jacob sostiene, como un autor que se afirma en pensadores modernos, que el derecho penal está pensado para mantener la paz social y para explicarle que la norma sigue vigente. Las normas son modelos de orientación, o sea, todos estamos conviviendo en función de normas, aun cuando no las tengamos presentes. O sea, yo estoy hablando y ustedes están callados, están escuchando, están tomando nota, están intentando entender estos conceptos. Ahora, ¿qué pasaría si todos estamos hablando a la vez? Bueno, nos entenderíamos. ¿O qué pasaría si yo me pongo a hablar en alemán? Porque me gusta el idioma alemán. Bueno, el que no acceda al idioma no entendería. No habría comunicación. Entonces, hay normas implícitas que favorecen la comunicación. Entonces, la norma que tutela el derecho de propiedad favorece la convivencia pacífica entre todos nosotros, porque estamos orientados en una sociedad capitalista, una sociedad individualista. No hay una propiedad común como una comunidad precolombina, donde el concepto no es de propiedad, nadie tiene tierra, sino que es un concepto de territorio, donde todos los miembros de esa comunidad viven juntos, comparten la comida, comparten la vivienda, no hay cosas propias. Nosotros partimos de que nos vamos a vincular en relaciones anónimas con los demás, pero lo mío es mío. Y el Estado que nos constituye respeta esa propiedad privada. Jacob dice, bueno, no siempre vamos a vivir así, pero hoy vivimos así. Y si hoy vivimos así, el derecho tiene que estar orientado al mantenimiento de este tipo de convivencia social. Por lo tanto, frente al infractor hay que reaccionar.
la reacción penal en Jacobs es impostergable, porque si no se reacciona, lo que comunica el Estado es que no le interesa la afectación de ese bien jurídico. Por lo tanto, ese bien jurídico ya pierde valor y la comunidad entiende que pierde valor. Por lo tanto, Jacobs dice que un buen legislador jamás legislaría normas que los destinatarios de las normas no estén dispuestos a cumplirlas. Eso es lo que pasa un poco con este estado de la pandemia, ¿sí? Si el poder político termina queriendo hacer un cierre total, la sociedad parecería no estar dispuesta a cumplir ese tipo de normas. Luego, no va a alcanzar la amenaza de la pena para poder cumplirlas. Por lo tanto, Jacobs dice que tiene que haber una aceptación entre la norma y su destinatario, que entiendan el valor. Por lo tanto, todos entendemos el valor de la propiedad. Incluso el ladrón sabe el valor que tiene la propiedad. El ladrón no quisiera que su propia propiedad sea afectada. Lo que él hace es no respetar la propiedad de los demás. Entonces ahí aparece, como pueden advertir ustedes, un problema, porque Jacobs no vería muy bien estas soluciones alternativas de conflicto desde lo procesal. Parecería como que sería una inflación punitivista si toda infracción tiene que ser castigada. Esto es lo que plantea llevar a la práctica el funcionalismo. Si es verdad que frente a las infracciones que se permiten, esto implica una promoción para que éstas se propaguen más, toda infracción debe ser castigada. Si toda infracción debe ser castigada, bueno, vamos a tener un derecho penal todavía más inflacionado, y de lo que en principio nuestros puntos de partida es, no, queremos un derecho penal mínimo, no queremos una sociedad encarcelada. Claro, pero ahí estamos en una disyuntiva, porque hay una decepción social que es innegable de que la ciudadanía supone que las autoridades públicas son muy indulgentes con el delito, que no lo castigan como corresponde, que en Argentina, desde los políticos hasta los más humildes, delinquir no tiene consecuencias. Entonces eso genera una resistencia a que cada uno cumpla con su parte. ¿Sí? Bueno, entonces yo no pago más impuestos. Si los impuestos que pago luego los políticos se los van a quedar. Entonces hay una desintegración social, hay un crujir del sistema. Y ahí aparece Jaco diciendo, bueno, esto pasa porque el sistema no reacciona. El sistema implica que cada ciudadano cede al Estado el monopolio de la violencia porque luego confía en que el Estado, cuando otro particular lo va a afectar, va a interceder, va a reaccionar y va a punir. Luego, si el Estado no penaliza, me defiendo yo por mi cuenta. Y ahí tenemos los linchamientos, tenemos la justicia por mano propia, tenemos la decepción en las instituciones y tenemos una crisis social. Entonces, este es un poco el estado de cosas, ¿no? Donde desde la práctica podríamos ver que el pensamiento de Jacobs podría en alguna medida hacernos apetecible, ¿sí? O tener algún grado de verosimilitud. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna? ¿Alguien le genera algún ruido todas estas afirmaciones? Yo digo porque necesito tomar un poquito de agua, es una hora que estoy hablando. Si me permite, doctor. Sí, Barbelio, ahí sí. Te veo. Marcial, adelante. Esto, más que ruido, ¿no? Y en la misma analogía esta que, en cierta forma, usted está planteando respecto de Jacob, en cuanto al cuerpo humano y su organicidad como subsistema dentro de la gran organización que es la sociedad, veo detrás de esto, y comparándolo con la medicina, ¿no? Que no estoy cerca de la profesión, pero como paciente uno lo ve, es como el médico pro medicamento y el médico menos pro medicamento, el médico menos pro medicamento. O sea,
veo en Jacobs en cuanto al derecho penal, con este criterio de restablecer esa organicidad y en el subsistema también, como enseguida medicar. Me vino esto a la cabeza en este planteo que usted está haciendo. No es una pregunta, es un simple comentario de cómo la misma analogía se ubicó en mi cabeza de esa manera. Un derecho penal que enseguida medica, ¿sí? Que aparece como el médico que enseguida da el medicamento en lugar de buscar algunas otras cuestiones casi más naturales, que sería, vamos a medicar lo menos posible, que sería el derecho penal de mínima. Simple comentario, gracias. No, está muy interesante, la verdad, nunca lo había escuchado y quizás esto del COVID te haya generado la idea. Pero Jacobs tiene una categoría en su culpabilidad que es la de necesidad de pena, relacionado con lo que vos estabas afirmando recién, que si el organismo por sí mismo se autoinmuniza, la pena no sería necesaria. Y esto genera el decaimiento de las normas, ¿sí? Hay normas cuando, de hecho, el orden jurídico acepta que haya normas que caigan en desuetudo, cuando ya no son necesarias para el orden social. Y las normas que constantemente están siendo alteradas, es necesario defenderlas si es que todavía tiene una función. Hay ejemplos, ¿no? Si yo creo un tipo penal que castiga con pena de prisión perpetua el canibalismo, y sería un tipo penal totalmente innecesario, porque no tengo muchos problemas de canibalismo en la Argentina. Luego esa norma caería en desuetudo porque no estaría siendo afectada. No necesitaría medicina. Ahora, el tipo penal del 181, de la usurpación, y en la provincia de Buenos Aires es un tipo penal que requiere de mucha medicina, porque constantemente, incluso desde organizaciones políticas, están fomentando la toma de tierras y luego la negociación con el Estado para que, bueno, cómo se cede, no se cede, cómo se lotea, pero claro, esas tierras son de alguien, no siempre son de... Y si son del Estado, son de todos nosotros, no son de gente en particular. Y toda esta situación lleva a una decepción frente a la lógica del esfuerzo y la meritocracia. Si yo me tengo que romper el lomo para laburar y mis ingresos todavía son inferiores a los que me da un plan social, y prefiero quedarme en mi casa, recibir un plan social, y no hago esto. Entonces, no digo que no sea necesario el sostenimiento del tejido social mediante la asistencia de planes, pero cuando ya caímos tan bajo que el esfuerzo propio no tiene reconocimiento en el orden jurídico, hay un desalentamiento a esto que nuestros padres han inculcado en nosotros, que es el esfuerzo personal como motor del ascenso social y el mejoramiento como persona. Entonces, el deterioro que nos causa familias de cuarta generación de gente en prisión, ya el abuelo estuvo preso, el padre estuvo preso, los hermanos estuvo preso, era el chico, ya se naturaliza la situación de la prisión como posibilidad. Entonces, hay una crisis de valores en nuestro país, que el peligro es intentar solucionarlo únicamente con planteamientos punitivistas. Porque el planteamiento punitivista lo que hace es generar todavía más prisionización. Luego Jacobs va a intentar negar esto, ¿no? Porque él te va a decir, bueno, yo establezco que cada delito tenga que tener una pena, yo no te digo cuál es la pena. La pena podrá ser la pena de multa, la pena también podrá ser la imposición de tareas comunitarias. Yo no te digo cuál es la pena, yo te digo que las infracciones tienen que tener consecuencias, porque si no tienen consecuencias, se fomentan.
Y si se fomentan, el ciudadano fiel al derecho ya no tiene mucha interés en continuar siendo fiel al derecho, porque desde la perspectiva personal puede ser mejor no cumplir las leyes. O sea, nos pasa hoy con el COVID, ¿no? Si yo soy asintomático y en definitiva yo estoy cursando la enfermedad, pero no tengo grandes trastornos, y desde mi perspectiva personal, y puede ser mucho más beneficioso seguir saliendo a la calle y seguir trabajando, porque si no trabajo, no tengo ingresos. La única razón para que yo me quede en mi casa es pensar en el prójimo. Pero para pensar en el prójimo tengo que tener una conciencia de lo colectivo, de que yo me siento parte de un colectivo. Si yo no respeto al prójimo, y solo me respeto a mí desde lo individual, y voy a seguir siendo, si soy adolescente, voy a querer seguir siendo a fiestas, porque eso es lo que me gusta, y si soy un adulto, voy a querer seguir trabajando, porque eso es lo que me permite el alimento, y mantener a mi familia, y si tengo que hacer un viaje, me hago el sonso, porque si no pierdo un negocio y me subo a un avión igual, pero son conductas egoístas, porque no nos comprendemos como parte de una colectividad, solo nos autopercibimos prioritariamente como seres individuales. Entonces ahí aparece el Estado a reforzar, ¿sí?, el carácter de pertenencia que el individuo tiene a la sociedad, y con estos intereses públicos, primero intentar predicar de manera pedagógica, ¿no? Y segundo, bueno, en un criterio gradual, aplicar puniciones, ¿no?, que pueden ir de las multas a las penas. Esto es también lo que se le critica a Jacob, ¿no?, que no ofrece, al menos no a la vista, reglas claras para distinguir, bueno, qué es competencia del derecho administrativo, qué es competencia del derecho contravencional, qué es competencia del derecho civil y qué es competencia del derecho penal. Porque todos los incumplimientos normativos generan daños. O sea, si yo no pago mis deudas, también genero un daño social. Si no se reacciona, nadie va a pagar deudas, pero eso no significa que haya que establecer la prisión por deudas. O sea, no genera unas reglas claras de qué distinguir como cuestión penal y qué distinguir como cuestión no penal, ¿no? No significa que a toda transgresión haya que salir a reaccionar con una pena, puesto que un sistema racional concibe las penas únicamente para las transgresiones más importantes. Esto es lo que entendemos la lógica del bien jurídico, de la norma, el precepto y la sanción, ¿no? Establecemos qué es muy importante para nosotros, eso que es muy importante lo dejamos para el derecho penal, y el resto, bueno, veremos cómo solucionamos nuestros conflictos de otra manera. Pero no podemos reaccionar contra pequeñas infracciones de un modo desproporcionado. Ese parecería ser la herramienta que no queda tan clara en Jacob, ¿no? ¿Cuál es la proporción para la reacción? Profesor, sí. Me gustaría hacer un breve comentario. Hay un texto bastante breve de Jacobs que se llama Sociedad, Norma y Persona, en una teoría de derecho penal funcional, donde él intenta responder estas objeciones, y él comienza diciendo que la pena en realidad no repara bienes, sino que confirma esta identidad normativa de la sociedad, y que incluso quebrantar la norma no es un suceso natural entre seres humanos, sino un proceso de comunicación. La objeción que se formula acá, y me parece lógica, es que en una sociedad como las actuales hay una serie de grupos que son muy diversos, hay una pluralidad de opiniones y de justamente identidad muy diferente de entre un grupo y el otro. Son sociedades que están en constante conflicto, y por encima de todas las cosas, esa expresión de sentido que la pena vendría a otorgar sobre la confianza del sistema jurídico, en la teoría de Jacobs, desconoce de algún modo
que históricamente todos los sistemas punitivos obran selectivamente. Entonces, ¿cómo se puede reafirmar la confianza del sistema jurídico penal en una sociedad cuyo poder punitivo opera selectivamente? En el caso, por ejemplo, de nuestro país, que el 50 o 60% de las personas que se encuentran en prisión están presos preventivos. Yo incluso recuerdo que esta objeción la formulaba Zaffaroni. Él decía, ¿cómo puede reafirmarse la confianza en un sistema jurídico a través de la pena cuando los sectores bajos son los que terminan presos y los sectores de mayor poder adquisitivo o delitos de mayor complejidad son los que nunca ingresan a la prisión? Incluso parecería demostrar lo contrario, parecería demostrar que eso quita la confianza en el sistema jurídico penal. Y incluso esto también lo que hace, si verdaderamente el objetivo del derecho penal es reforzar este proceso de comunicación, es dejar en un segundo plano por completo la tutela de los bienes jurídicos individuales y crear un gran bien jurídico, que es justamente un bien jurídico penal de afirmación del sistema. Y esto puede ser peligroso porque no es lo mismo que el bien jurídico penal gigantesco de afirmación del sistema sea tutelado por el Estado, a que entender el Estado como sociedad. Yo creo que son dos conceptos distintos. Una cosa es la sociedad y otra cosa es el Estado. Y confundir los mismos puede resultar muchas veces peligroso. No sé qué opina. Una cosa, perdón. Sí, sí. Agregándole a lo que dijo el compañero Juan Sebastián, también el tema de que creo que Jacobs no hace una reflexión respecto de otros factores que influyen en relación a la reacción del Estado. En este tema, digamos, me parece importante destacar, por ejemplo, cómo juegan hoy día en nuestra sociedad los medios masivos de comunicación, las redes sociales, en donde, por ejemplo, una temática como la del COVID, que tiene una sanción dispuesta por el Código Penal en el artículo 205 o eventualmente en el artículo 202, pero mayormente previsto en el artículo 205, que establecen penas que pueden ser, que pueden recaer en procesos penales que pueden culminar con criterios de oportunidad o salidas vinculadas a suspensiones de juicio de prueba, en donde, por ejemplo, los medios de comunicación critican este tipo de salida porque, en definitiva, establece o se indica a la sociedad que es como un sistema blando, un sistema laxo. Recientemente en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, donde, bueno, ocurrieron varios casos vinculados al tema fiestas clandestinas, el Consejo Municipal de la ciudad de Santa Fe sancionó una ordenanza, por ejemplo, estableciendo multas que arrancan en 600.000 pesos y pasan el 1.000.000 y pico de pesos como si fuera una respuesta. Y eso es una reacción que tuvieron en base a las fuertes críticas respecto de el sistema punitivo, digamos. Eso también agregando un poco lo que decía el compañero. Bueno, ¿alguien más? Bueno, en relación a la intervención de Orso, es verdad lo que él señala. Cuando se leen los textos, en particular ese al cual él hizo referencia, Asociándome en Persona, parecería que esa es una sociedad idealizada, ¿sí? Que no es una sociedad real, ¿no? Una sociedad donde todos sus miembros comparten absolutamente los mismos puntos de vista, tienen todos los mismos objetivos y tienen todos los mismos ideales. Esta sociedad no existe, las sociedades no son así, pero esto parte del problema que yo hacía referencia al inicio, de traer a afirmar una teoría jurídica a partir de una teoría sociológica que sus puntos de partida solo fueron presentados como premisas, no como tema agotado, que los sistemas sociales funcionan idénticamente a los sistemas biológicos. Un sistema biológico, sí, todo mi cuerpo está en armonía. Yo no tengo una parte de mi cuerpo que quiera la destrucción de mi cuerpo. Hay una organicidad. En las sociedades hay mucha fragmentación, hay muchos intereses en puja, incluso hoy nos estamos encontrando con muchas subculturas, ¿sí? Que difieren. Entonces, el problema que trae esta concepción aplicada a las sociedades reales, y en particular a las latinoamericanas, es que
terminan siendo negadas los intereses de las minorías. Cuando me refiero a las minorías, no me refiero a las minorías cuantitativas, ¿no? Sino a las minorías en el sentido con menos peso a la hora de tomar decisiones. Entonces, hay intereses que terminan imponiéndose por sobre otros, de aquellos que ni siquiera pueden ser visibilizados o que no tienen respuesta. En cuanto a la pena y la prisión preventiva, yo creo que Jacobs no tendría ahí un problema, digo, en la objeción que le plantea Zaffaroni, porque incluso la prisión preventiva la sociedad la percibe como una reacción, ¿sí? De hecho, la sociedad percibe la prisión preventiva como un anticipo de pena. El que está preso ya es culpable, por algo está preso. Luego la gente agota la pena en prisión preventiva. Pero lo peor, la decepción que mostraría Jacobs es la inacción policial, ¿no? Es la mujer golpeada que va constantemente a la comisaría y no recibe respuesta y tiene que volver a su casa y la van a volver a golpear, o el comerciante que lo roban y la policía no hace nada y solo se choca con el delito. Esa es la cuestión contra la que habría que reaccionar, no contra la sentencia definitiva. Sí, sino contra la falta de respuesta, sea cual sea la respuesta. Pero la primera observación es completamente acertada. El concepto de sociedad que plantea Jacobs es una sociedad al estilo de un colectivo, y eso carece de sustento real, porque en los colectivos, cualquiera que uno se meta en cualquier lugar, y hay muchos intereses en pugna, hay muchas diferencias, particularmente hoy día, ¿no? Están los que viajan a vacunarse a Miami y los que se mueren acá porque no consiguen una cama en un hospital. Entonces, ¿cómo podés ver una misma sociedad en realidades tan diferentes? ¿Cómo podés pretender que un mismo sistema jurídico se aplique a todos por igual con la misma pretensión de paz social? Pero entonces el problema que te diría Jacobs, lo que vos tenés ahí no es un problema del derecho, sino que lo que tenés un problema es de disolución social. Porque esa sociedad ya está en fractura. Y el derecho no puede, al menos no el derecho penal, posibilitar el reencuentro ese. Entonces, ¿qué hacemos? O la ciudad de Buenos Aires se divide de la Argentina, o se independiza al estilo separatista, como pretende Barcelona de España, o tratamos de convivir todos juntos, porque lo que pasa en Buenos Aires también pasa en la provincia de Buenos Aires, porque la gente que viene del conurbano viene a trabajar a capital y después vuelve. Entonces, el virus va y vuelve, por lo menos las políticas sanitarias deben tener algún rasgo común. No podemos hacer cosas distintas en función de las jurisdicciones. Entonces, la Corte vuelve ahí a defender la autonomía como jurisdicción jurídica. Claro, pero como realidad epidemiológica somos todo algo único. Entonces, bueno, o hay diálogo político o si no hay daño social. No, simplemente quería responder que Jacobs quizá a la objeción de que hoy en día las sociedades son plurales, son conflictivas y que los sistemas punitivos operan selectivamente, creo que él respondería, como lo hace también desde su teoría de manera muy cómoda, de que en realidad su modelo teórico es normativista y por ende es idealista, y al ser idealista, todo lo que él plantea es una mera deducción lógica descriptivista. Entonces, no se identificaría en principio con ningún modelo de la realidad, y el sistema mismo de afianzamiento de la identidad normativa y la comunicación de la pena depende de los valores que esa sociedad determinada en un tiempo y lugar elija. Pero asimismo, sostener un sistema por el sistema mismo, y creo que esta es una objeción más filosófica, hace un reloj de una sola aguja, diría Daniel Herbeta. Nos podría llevar a valores que son absolutamente abominables, e incluso
Otra objeción que se le formula desde este punto es que si se trata de afianzar el sistema mismo por el sistema mismo, porque es una mera creación normativa ideal, entonces cualquier conducta que en una situación concreta es absolutamente insignificante o no lesiva en cuanto a bienes jurídicos, por ejemplo, tirar un papel en la calle, llevada al extremo y a la generalización, también tendría que ser penada. Y así con un montón de conductas que son inocuas. O sea, esa creo que es una de las objeciones que se le podría formular también. Esa objeción está muy clara en Hassemer, que esto podría llevar a un expansionismo del derecho penal, ¿sí? Pero Jacobs no tiene problema en eso, porque él dice, no es función del derecho penal limitar al poder punitivo, que es lo que pretendía la escuela de Zaffaroni, ¿no? Y la escuela garantista, como podríamos poner ahí a Ferraioli, ¿no? Generar un sistema de normas que opere supralegal como límite racional al derecho penal que siempre tiende a expandirse. Si yo coloco al subsistema jurídico dentro de la lógica del sistema social y político, claro, es una ametralladora más y no es un dique de contención. Pero esto lo demuestra Ferraioli en varios pasajes de sus textos cuando se refiere a Jacobs, que hay saltos lógicos entre lo que es y lo que debe ser. Porque de un lado Jacobs te habla que él te está describiendo lo que pasa, pero a veces te está diciendo lo que tenés que hacer, no simplemente describiendo lo que pasa. Porque quizás las cosas no son como él las describe. Por lo tanto, después veremos. Hay un salto lógico entre lo que es y lo que debe ser, y en el segundo tramo del encuentro de hoy lo vamos a ver cuando vayamos directamente a hablar de culpabilidad. Pero opuestamente a esto que en principio estamos diciendo, cuando analizamos en términos de imputación objetiva los casos que resuelve Jacobs, a veces alarma más por lo que desincrimina que por lo que pune. No es tanto que nos genera alarma. El caso del camarero estudiante de biología que él ve que en el plato de ensalada que está sirviendo hay veneno, y no obstante lo sirve igual. El comensal se muere, luego Jacob dice, no, al camarero hay que absolverlo, porque él no tenía el deber de actuar como estudiante de biología. Ahí su rol era de camarero, y los camareros no tienen por qué saber que tienen las ensaladas. Claro, entonces uno dice, no, pero esto no puede ser así. Pero fíjate que es al revés, no es tanto por lo que criminaliza, sino por lo que termina no castigando. Y en muchos ejemplos, cuando habla de las conductas neutrales, ¿sí? El taxista que a uno le sube y le dice, che, ¿me llevas al banco que lo voy a afanar? Ah, sí, cómo no, ¿a dónde quiere que lo deje? El banco queda allá. Lo lleva el tipo y dice, no, eso no es una participación, porque su rol es de taxista, de llevar gente de un lado al otro. El hecho de que lo sepa no aporta nada al derecho penal de acto. Entonces, es raro, porque uno desde los puntos de partida podría suponer que la crítica es a un expansionismo, cuando en los casos concretos es a una reducción de lo que un sistema tradicional termina castigando o no castigando. Es como contraintuitivo. Pero desde los puntos de partida, esto también es decisión de cada uno, ¿no? Nosotros, muchos somos actores en el sistema de justicia, otros en la actividad privada, y otros como meros ciudadanos. Uno debe elegir qué sistema jurídico va a sostener. Un sistema, o por lo menos una teorización, que sirva para validar cualquier sistema, o vamos a elegir discursos punitivistas que por lo menos signifiquen un rechazo a determinados sistemas. Claramente que no pretendemos hacerle esto una verdad temporal, quizás el mundo dentro de 100 años elija ir de otra manera, pero al menos como nosotros tenemos claro que vivimos hoy, sabemos que hay cosas que no queremos, ¿no? Y ciertamente no queremos un derecho penal a donde a la persona no se la respete por el solo hecho de ser un ser humano, y que sea el sistema el que diga cuándo se es persona y cuándo no. Y ahí podríamos avanzar todavía más.
La medición de la pena, va a decir Jacobs, se mide en función de necesidades preventivas. Entonces, frente a una norma que ha sido atacada en una sola oportunidad, el castigo podrá ser mínimo si se carece de una necesidad preventiva, y frente a normas que constantemente son atacadas en lo fáctico, necesariamente la pena debe ser más extensa, en función de esas necesidades sociales de restablecimiento de la norma. Claro, la crítica que uno podría... Evangelina, si podés hablar, mejor, porque yo los anteojos no los uso de coqueto, no me cuesta. No, estaba muy entusiasmada hablando y bueno, no quería interrumpir. Dale, por favor. Que se pierde, o sea, la teoría que él plantea, él perdió toda sensibilidad sobre la condición humana, digamos, en Jacobs, hablando de esta creación normativa del ser humano. O sea, esta sensibilidad que debe haber en todo operador del derecho, o entiendo hasta doctrinario, en cuanto a la naturaleza humana, no existe. Claro, pero ¿qué sensibilidad tendrías vos para castigar a una persona jurídica? No hay ahí sensibilidad. No, habla de la persona humana, no de la persona jurídica. Claro, pero en Jacobs es lo mismo. Es un sistema de imputación. Él lo llama así, como un sistema de imputación. El derecho penal, te va a decir él, lo vamos a ver el viernes que viene, de lo que se trata es de generar lógicas para formular juicios de imputación. Bueno, esto tiene anclaje en Hegel, ¿no? Cuando dice, bueno, esto es producto de lo mío, esto lo hice yo, esto me pertenece a mí. Bueno, si es algo bueno, te doy un premio, hiciste un lindo cuadro. Si es algo malo, te doy un castigo, cometiste un delito. De esto se ocupa la imputación objetiva, de asignar resultados a acciones, pero ya no como causantes. Ya la causalidad va de atrás para adelante, la imputación va de adelante para atrás, es retrospectiva. ¿Sí? El juicio de imputación siempre es hacia atrás. Y se asigna. Por ello, fíjate en Jacob. Jacob te va a decir, yo te asigno este resultado y te coloco en el lugar de responsable. Luego va a decir todavía más, yo te asigno el dolo, porque nadie se puede meter en la cabeza del otro a probar el dolo. El dolo es algo que te asigna. Yo te asigno culpabilidad. O sea, todo es un juicio de imputación, nada es un juicio de verificación. Claramente que no hay ahí ningún tipo de sensibilidad. Incluso desde su propio lenguaje, esto lo ha sostenido Luis Niño en algunas ocasiones, parece que las personas somos como aparatos desperfectos, ¿no? Que requieren ser arreglados, ¿no? El desperfecto está en que no nos motivamos conforme a la norma en el cumplimiento de las leyes. Entonces la pena viene ahí para reparar nuestra capacidad de motivación, como un aparato desperfecto. Claramente, ahora bien, ¿dónde puede haber una trampa en todo esto? Que si yo te digo, bueno, yo te describo esto, y yo no sé si lo está describiendo, o lo está construyendo, o realmente el mundo es de otra manera y él me está diciendo que es así. Entonces, yo te describo, porque la crítica que se le hace a esto es, bueno, desde la lógica kantiana, vos instrumentalizás, porque si vos vas a castigar a Juan Pérez para que el resto de la sociedad se oriente mejor conforme a las normas, Juan Pérez es el chivo expiatorio para el beneficio social. Hoy por hoy la lógica es, no, yo te castigo conforme el juicio de reproche porque vos te merecés esta pena, no porque esta pena es la que necesitan otros. Esa es la discusión prevención general, prevención especial, ¿no? Yo te peno de esta manera porque esto es lo mejor para vos, o yo te peno de esta manera, te penalizo porque esto es lo mejor para la sociedad. Cuando vos penalizás, cuando vos haces algo sobre alguien en beneficio de otros, ese alguien pasa a ser instrumento de otros fines. Por lo tanto, el ser humano, que en principio es concebido como un fin en sí mismo, pasa a ser un fin mediatizado para fines superiores. Entonces, ahí está
la primera gran discusión. ¿Qué está primero? ¿El hombre o la sociedad? ¿La sociedad decidimos vivir juntos para mejorarnos a cada uno o estamos todos al servicio de un bienestar social? Un Estado totalitario te dirá, no, primero está la sociedad y el individuo en función de la sociedad. Un Estado de libertades te diría, no, lo más importante es el individuo. Lo que pasa es que ahí corremos el riesgo de ser demasiado egoístas, que es lo que nos está pasando ahora, donde tenemos una ausencia de pertenencia a lo colectivo. ¿Alguien más escribió? ¿Le puedo pedir que haga uso de la palabra? No, yo simplemente cité Vale. una cita respecto a lo que usted estaba mencionando, profesor. Una cita de Jacobs que dice que ser persona significa representar un papel. No es la expresión de subjetividad, sino una representación de una competencia socialmente comprensible, que es justamente esta constitución normativa de roles que cada uno ocupa. Claro, por eso para mí era muy importante comenzar el encuentro hablando de Luhmann, porque él saca eso de ahí. No es que se le ocurrió esto. La cientificidad que pretende darle a esto es de la sociología. Esto también es interesante verlo, los condicionamientos de la disciplina del derecho, porque lo que se critica si nuestro objeto de estudio, el derecho penal, es una ciencia, una disciplina científica. Parecería ser más una disciplina científica más que una ciencia, puesto que siempre está abrevando en otras ciencias más importantes, ¿no? A finales del siglo XIX, el pensamiento más importante era el pensamiento físico. Entonces, por eso el derecho penal operaba sobre la causalidad, ¿no? Entonces ahí se decía, bueno, allí donde empieza la metafísica termina la ciencia. Entonces, bueno, lo único que tenemos seguro es que esto lo puedo golpear, lo puedo sentir, lo puedo oler. Lo único que sé seguro es que si tiro una piedra cae, la ley de la gravedad, todo lo que es el propio de la física. Entonces, es el pensamiento causal mecanicista. Este pensamiento tuvo muchas dificultades con la imputación de la omisión, donde no hay ningún tipo de causalidad. Entonces, fracasó cuando, allá por 1970, ¿sí? Las sociedades terminan siendo sociedades muy industrializadas, responsabilidad penal por el producto, muchos riesgos productos del intercambio de la aviación, y necesitábamos generar otro tipo de reglas, ¿no? Como principios de precaución. Entonces ahí el causalismo empezó a ceder frente a planteamientos más normativistas, y antes, mucho antes, ya entre 1915 y 1930, Belzel había intentado presentar la idea del finalismo, que planteaba ya una discusión ontológica, pero todavía estábamos en el plano del naturalismo. Pero fíjense que Belzel es un autor que empieza a abrazar la filosofía de Hartmann para fundar su pretensión, aunque la acción es siempre una acción final, que yo no puedo escindir lo que tiene que estar unido, que es la voluntad de la finalidad. Entonces trae el dolo a la tipicidad y la acción como un elemento anterior a la tipicidad. La teoría de la acción finalista es el único objetivo que él planteaba. Luego la culpabilidad como reproche, culpabilidad normativa. Esto es abandonado luego por Roxin, y Roxin es el autor en la época con Jacobs, que la ciencia del derecho penal, o la disciplina del derecho penal, empieza a intentar apoyarse en fundamentos sociológicos, ¿sí? La sociología empieza ahí a hacer el sostén, la validación científica de los postulados de criterios de imputación penal. ¿Por qué? Y porque el derecho penal está orientado a las sociedades, entonces tenemos que ver cómo funcionan las sociedades para intentar establecer rasgos de comunicación entre las sociedades. Por lo tanto, lo único que me interesa a la persona es su rol. La persona, ¿qué función tiene en una sociedad? Y bueno, la persona en una sociedad, o para la sociedad, es un agente de comunicación. Lo único que sirve es para establecer reglas de comunicación, para con su actuar comunicar cosas. Bueno, para eso tiene lugares, funciones, y ahí
aparece en Jacobs la idea de las instituciones, ¿verdad? Jacobs va a hablar de competencias, ¿sí? Competencia por pertenencia institucional o competencias por organización defectuosa, ¿no? Dos modos de fundar las reglas de imputación. De todos modos, hay una prevención en su discurso del concepto de ciudadano, pero todavía no es el concepto de ser humano, como explicaba Evangelina recién. No importa ese rasgo humanista, eso no está en Jacobs. Sí está el rasgo de persona, pero es el derecho el que reconoce la condición de persona. Por eso al enemigo no se la reconoce. Al enemigo hay que destruirlo como si fuese una fuente de peligro. En cambio, a la persona no se la puede destruir, porque la persona la necesitamos. O sea, la persona es constituyente en las relaciones sociales. Y ahí Jacobs hace una referencia a cómo es el subsistema psicofísico persona. Es la única cuestión naturalística de la cual abraza, que es que la persona, para existir como persona, necesita un ámbito interno. Esto está en la obra que decía Juan Sebastián recién, ¿no? Un ámbito interno donde el Estado no puede meterse, donde tiene el derecho de ser dejado a solas. Es decir, si el individuo está en constante observación por parte del poder punitivo, una suerte de casa de gran hermano, eso no es una persona. Una persona tiene, porque si no se muere, tiene que, para existir, tener derecho a tener un ámbito privado fuera del alcance del poder punitivo del Estado, ¿no? Entonces ahí, esto lo encontramos, por ejemplo, en nuestro artículo 19, donde se señala que las acciones privadas de los hombres, que en ningún modo afecten a la moral, a las buenas costumbres, están fuera del alcance de las autoridades. Entonces, los pensamientos no son punibles, ni tampoco esas acciones privadas. Incluso Jacob llega más lejos, ¿no? Dice, bueno, imaginemos que la tecnología descubre una maquinita a partir de lo cual yo puedo determinar qué están pensando las personas, ¿no? Yo puedo saber qué está pensando cada uno. Entonces, aun cuando yo sepa que Juan Pérez está pensando en matar a Miguel, todavía no lo puedo detener, porque lo único que puedo hacer yo es reaccionar frente a la exteriorización de esos pensamientos. No es el límite que no lo penalizo porque no lo pueda conocer. No lo penalizo porque todavía no lo exteriorizó. Lo único que me interesa del ser humano es el output, va a decir Jacobs. El output, lo que sale. Porque lo único que comunica es lo que sale. Lo que él tiene dentro todavía no lo comunicó. No. En cambio, dice Jacobs, un derecho penal pretendidamente tutor de bienes jurídicos no tendría ningún empacho en penalizar los pensamientos, puesto que si de lo único que se trata es de maximizar la tuición de bienes jurídicos, y bueno, si el único valor, el único objetivo del derecho penal es reaccionar frente a la agresión, ¿qué problema hay en penalizar pensamientos? Si con eso mejoro, me anticipo y evito daños. Está la peli esta, Minority Report, que hablaba que había unas sirenas que podían estar anticipándose a la escena del crimen y que la policía llegaba antes y evitaba los homicidios, ¿no? Entonces, si yo sé que fulano está pensando en sacar un revólver y matar, ¿por qué voy a esperar que saque el revólver? Lo detengo antes que lo saque, y así priorizo a la víctima. Esto lleva a Jacobs a decir, no, bueno, lo más importante en definitiva no es la tuición de bienes jurídicos. El derecho penal no le interesa eso. Lo único que le interesa al derecho penal es la sociedad de comunicaciones y cómo cada uno se comunica. Por lo tanto, lo que yo tengo para mí en mi casa y en mi interioridad es absolutamente mío y ajeno al poder de los magistrados. ¿Alguien más? Che, son 90 acá.
De hecho, pone un ejemplo con el tráfico vehicular, Jacobs, después. Dice, bueno, ¿cuántas muertes tenemos por día productos del tráfico vehicular? ¿Cuánta gente muere en accidentes de tránsito? Quizás en donde nadie violó ningún deber de cuidado, simplemente porque los accidentes suceden, las desatenciones suceden, la gente se distrae, o alguno prioriza un interés personal y decide quebrar alguna regla y va rápido, o el peatón cruza mal. Entonces dice, bueno, ¿en qué estamos pensando cuando castigamos el homicidio culposo? Dice Jacob, y ahí se responde, ¿no? Que el pensamiento tradicional diría, bueno, estamos pensando en el bien jurídico vida, en proteger la vida. Y Jacob dice, no, eso es mentira, porque si lo único que importase sería proteger la vida, directamente podríamos cancelar la actividad, o sea, suspender el tráfico vehicular. Si nosotros suspendiésemos el tráfico vehicular, salvaríamos muchas vidas. Entonces, si nos interesa la vida y no obstante lo cual seguimos tolerando el tráfico vehicular, es porque tenemos un interés preponderante por encima de las vidas que se pierden, que es ese tráfico vehicular. Entonces, porque eso permite mucha comunicación social. Entonces, no es cierto. Entonces, ¿qué estamos penalizando cuando, no obstante las muertes, seguimos tolerando o incluso fomentando el tráfico vehicular? Y bueno, las relaciones de comunicación, va a decir Jacob, la norma. ¿A alguno se le ocurre que este ejemplo está mal hecho o lleva alguna trampa o este ejemplo es impecable? Yo a veces suelo, para que pierdan el miedo, instigarlos o incitarlos a que participen, pero no sientan que estén obligados. Pero bueno, a ver. Maximiliano Sebastián Luna, a ver, ¿qué podrías aportar? Buenos días, doctor, y buenos días al auditorio. No sé si se me escucha bien. Yo he tenido algunos problemas. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, en relación a lo que decía Sebastián y anteriormente Evangelina, creo que si bien no leí esa obra que ha pasado Sebastián, pero se encuentra, ahora la tengo digitalizada y me comprometo a hacerlo, en resumidas cuentas, como lo decía usted, elaboramos una imputación objetiva. Entonces, lo que tenemos es, frente a un determinado resultado, tenemos que actuar de determinada manera, pero por una cuestión de valoración netamente objetiva. A ver, lo que usted dice y lo que dice Jacobs, o dijo Jacobs en su momento, es, nosotros tenemos una construcción en base a lo que ocurre en un lugar y en un momento determinado, ¿sí? Entonces, lo que él intenta hacer, de cierto modo, es universalizar, ¿sí?, de una manera este concepto objetivo de imputación. Pero yo creo que se encuentra con ese momento donde choca claramente, porque cada sociedad va ocurriendo diferentes circunstancias. Hoy en día, por ejemplo, con el tema del COVID, sí a lo mejor se podría aplicar por el hecho de que de cierto modo tenemos un bien jurídico macrosocial que es la salud. Pero al margen de eso, es una teoría que necesariamente va a encontrar su choque en relación a lo que cada sociedad, más sociedad como Estado, cada Estado en particular, ponga en la balanza en ese momento como necesario. Por ejemplo, a ver, ¿a qué me refiero para no ser tan redundante? Hay sociedades donde hacen eco en sus intereses económicos, ¿sí? Entonces, en relación a eso,
van a puntualizar, van a decir, sí, ocurre determinada circunstancia, vamos a penalizarlo de cierto modo. Pero hay sociedades donde van a decir, está bien, ha ocurrido lo que dice esta sociedad, lo penaliza, pero nosotros no podemos hacerlo o vamos a minimizarlo al máximo posible por una cuestión de interés económico. Entonces, ahí es donde lo venía diciendo más bien que hay que cambiar, o esa necesidad, justamente como decía el doctor Díaz, hay que cambiar, hay que hacer mutar, hay que modificar. Es el momento donde va a ir modificándose justamente esa imputación objetiva o esa necesidad objetiva de imputación. Me parece que es una cuestión donde necesariamente va a ir mutando, ¿sí? Que creo que es de hecho lo que propone. Bueno, fíjate que si bien esta relación de función entre pena y mantenimiento social es pretendidamente aplicable a cualquier sistema, justamente las críticas que se le hacen desde la doctrina clásica a Jacobs es completamente la opuesta, ¿no? Como que si vos condicionás toda la teoría de la parte general del derecho penal al sostenimiento de determinadas normas, termina siendo tantas dogmáticas penales como derechos positivos tenga. O sea, yo no podría aplicar acá lo que se sostiene en España, ni en España lo que se sostiene en Francia, porque tienen sistemas jurídicos distintos. Entonces, parecería como que esta es también una parte de la crítica, que esta explicación sistémica le quita carácter científico al derecho penal, porque el derecho penal solo está en relación de función con un determinado sociosistema jurídico y un determinado sistema sociopolítico y económico. Entonces, justamente, todo lo que los penales, por algo nosotros leemos libros de Alemania, porque pretendemos que hay una teoría que puede ser aplicable a cualquier legislación. Esto es lo que permite que algo sea ciencia, ¿no? Que lo que digo acá vale en Paraguay. Si yo simplemente el discurso legitimante va orientado a determinadas normas, cambio las normas, tengo que cambiar el discurso. Entonces, esto le priva al derecho penal de ese carácter científico, ¿no? Ya pasaría a ser simplemente, bueno, dicho con palabras de algunos críticos, una genuflexión frente al legislador, porque en definitiva de lo único que se trataría es de sostener las mismas normas que el legislador crea. Entonces ya no hay ningún espacio para una visión crítica del derecho penal. Y justamente eso es lo que no tenemos que perder, poder decir, no, bueno, esta ley puede ser inconstitucional, o esto no respeta la dignidad del hombre, o esto no es aplicable. Si simplemente la ciencia del derecho penal va a tener a justificar únicamente el derecho positivo, ahí no hay espacio para el pensamiento crítico, y vas a tener tantos derechos como derechos positivos. No había diferencia entre derecho positivo y derecho, solo el derecho positivo es derecho. Este sería el problema. Y verdaderamente hay una teoría del derecho más allá del derecho positivo. De hecho, las normas están redactadas en función de principios que las inspiran, y esos principios son ciertamente universales. Esto es lo que no está ahí. Hay una... Sí. No, una intervención que probablemente usted va a abordar más adelante, pero sería correcto decir que Jacobs, en definitiva, no, dentro de su abstracción, no elabora, para mí, una teoría estratificada del delito. Lo que elabora es una teoría estratificada de la imputación, porque él, al considerar al sujeto como ubicado dentro de la identidad normativa y no como un sujeto aislado, esto le permite, por ejemplo, quitarlo de sus facultades, y por eso no tiene en cuenta la voluntad y el conocimiento a la hora de analizar el dolo,
no tiene en cuenta la imputación subjetiva y lo lleva a una imputación objetiva, y también le permite a él, dentro de su abstracción, identificar cada conflicto dentro de la defraudación de roles que las propias normas crean. Y eso también le permite quitar la comisión y, en definitiva, convertir todo en una omisión. Simplemente, si a usted le parece que sería una buena forma de categorizarlo. Si llamamos estratificación a las categorías tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, estas están respetadas en el esquema de teoría de la parte general. Ahora bien, desde su propio uso del lenguaje, lleva razón Juan Sebastián, porque Jacob reconoce que al fin de cuentas, en esos estratos, de lo que se trata son de juicios de imputación. La culpabilidad es algo que se imputa, el dolo es algo que se imputa, el resultado es algo que se imputa, incluso la acción es algo que se imputa. O sea, no hay nada propio del sujeto, sino que el sistema se lo asigna en función de reglas. Pero todo pasa a ser normativo. No diría Jacob que todo es una omisión, pero sí diría que comisión y omisión son equivalentes. O sea, el que saca un revólver y dispara realiza un acto comisivo. No es lo mismo que la madre que mira mientras el hijo fallece y no hace nada. O sea, sigue respetando las diferencias comisión-omisión. Solo que en Jacobs son intercambiables, son independientes. Los mismos tipos penales que yo tengo hoy día, yo los puedo utilizar comisiva para generar imputaciones comisivas o omisivas. No necesito una regla en la parte general que me diga a los tipos penales comisivos yo le puedo aplicar analógicamente reglas de omisión, ni que tampoco va a aceptar Jacob que se sostenga que ante la falta de esta regla de equiparación implicaría una analogía in malam partem, sostener que se puede imputar un homicidio por omisión. Esa es la lógica. Una Sí. cuestión a lo que usted decía respecto a la inquietud que si prohibimos el tráfico vehicular para prevenir homicidios culposos. Entonces me puse a pensar que habría un pensamiento muy determinista digamos, en cuanto a que la realización de determinada actividad provoca determinado resultado. Y eso también se contraría un poco con el pensamiento del mismo que habla específicamente de esta interacción o comunicación. O sea, a lo mejor no lo estoy entendiendo entre personas, y la individualidad de cada uno, porque en los homicidios culposos muchas veces no es solamente la actividad de uno solo el que produce o el que introduce el riesgo, o hay veces que está introducido por los dos. No sé, se me ocurría esto. No, pero ahí, Evangelina, presta atención a que Jacobs utiliza este ejemplo para criticar a los finalistas, para criticar a los que sostienen que la misión del derecho penal es la defensa de bienes jurídicos y que el bien jurídico es el valor vida, en este caso. ¿Por qué? Él claramente entiende que el derecho penal lo que tiene que es realizarse una acción de fomento a instancias de comunicación, porque la sociedad sin comunicación se muere. Entonces el Estado tiene que fomentar la comunicación. Lo hemos vivido en cuarentena. Si cada uno se queda en su casa, la economía en sociedades muy como la nuestra, informales o del trueque, por así llamarlo, no tenemos un comercio electrónico muy desarrollado. Si todos nos encerramos, la sociedad se muere, entonces hay que interactuar. Entonces, si fuese verdad que a vos lo que más te interesa es proteger bienes jurídicos, y si encontrás una actividad donde hay una alta lesividad de ese bien jurídico, ¿por qué no suspendés la actividad y listo? Entonces, si no suspendés la actividad es porque esa actividad te resulta sumamente valorable, productiva, necesaria. Entonces dice, bueno, el derecho penal no es la defensa de bienes jurídicos, sino que es simplemente el apuntalamiento, el restablecimiento de normas
que vienen a estar desestabilizadas, dice él, por la infracción penal. Este es el punto que no tiene verificación científica, ¿no? ¿Cómo sé yo que una norma está desestabilizada socialmente? ¿Qué le fui a preguntar a cada uno para saber cuán desestabilizada estuvo? Hay ahí una afirmación, si se me permite, dogmática, ¿no? ¿Por qué la norma está desestabilizada? Porque sale en TN, o sea, no. Es verdad, es verdad que yo tengo buenas razones para suponer que hay decepción social en el fracaso del control de la criminalidad urbanística, esta de baja monta, ¿no? De los arrebatos de celulares, pero de ahí a sostener que la pena va a permitir que la norma se estabilice, y necesitaría un recorrido, un trabajo de verificación un poco más allá de lo discursivo. ¿Por qué necesariamente esto es así? Entonces ahí donde Ferraioli contesta, bueno, vos me pasás del ser al deber ser con saltos lógicos. Antes de cerrar, porque me dijeron que a las 11 hacemos un... Doctor. Sí, adelante. Y siguiendo un poco en este punto con Jacobs, ¿cuál vendría a ser el punto cúlmine deslegitimante entonces de una determinada norma o imputación objetiva? No entiendo la pregunta. Porque porque Jacobs obtiene que llega un momento donde hay que modificar una determinada norma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese momento, cuál es esa circunstancia, cuál es ese punto cúlmine que sugiere que hay que modificar la norma? El crujimiento social. Lo que yo te expliqué en su momento de la lógica amo y esclavo, cuando la interacción económica era entre señores feudales y sirvientes, que eran partes de la tierra, en un momento la sociedad empezó a funcionar de otra manera, a funcionar una sociedad de intercambio, con pequeños comerciantes. Y ese tipo de intercambio rendía frutos económicos mayores, o lo que vos viste en la guerra de la secesión americana, cuando los esclavistas del sur, en definitiva, entran en conflicto con los comerciantes del norte, y los algodoneros querían seguir sosteniendo el sistema esclavista, y los del norte no. No era simplemente una lucha de ideas, era un interés económico en ese tipo de comercialización. En nuestro país yo te podría dejar, ahora traer el ejemplo de la penalización del aborto. Aparece un sujeto político que es el feminismo, que cada vez cobra mayor protagonismo, que gana las calles, que gana los discursos, y hay un intento fallido en el 2007, teníamos un muy buen código penal, un proyecto de código penal del doctor Zaffaroni y el doctor Baigún, y que realmente fracasa porque incluía la despenalización del aborto, y porque la sociedad en ese momento no estaba dispuesta a renunciar a esa punición. Entre el 2007, luego el macrismo, con sus grandes sensores de opinión pública, entendió que podía ganar el favor del electorado mandando un proyecto de ley del cual tampoco estaba muy convencido el propio presidente, y ese proyecto, bueno, también fracasa, pero está más cerca de sancionarse. Y ahora el gobierno actual vuelve a mandar un proyecto que cobra vida en ley. Ahora bien, ¿la sociedad por completo acepta este nuevo paradigma de que el aborto tiene que dejar de ser lectivo? No, encontramos mucha resistencia en el interior, en distintas provincias, amparos, objeciones de conciencia, pero son transformaciones sociales que generan actores políticos más fuertes que otros. Y en este caso, el feminismo como un actor político ya
como el derecho de la mujer de disponer sobre el propio cuerpo, se va imponiendo sobre el derecho de la persona por nacer a que se le respete su derecho a nacer. Y esto somos parte de una transformación a nivel globo, porque esta misma discusión ya antes se fue dando en otras latitudes, y casi tardíamente, producto de que somos una nación cristiana, viene esta discusión entre nosotros y realmente vuelve a generar ahí una grieta. ¿Te das cuenta, Maximiliano? Cómo hay normas que van perdiendo consenso. No sé si este ejemplo te fue claro. Sí, doctor, sí. Incluso en el lenguaje mismo, ¿no? Ahora Sabrina nos presentó como todos y todas, y antes eso no se decía, porque el todas no están en el todos, el todas en el todas. Incluso también tenemos el todes, y esta forma de expresarnos refleja la emergencia de sujetos que a la fuerza van predicando esta cuestión. Y lo mismo sucede con el desplazamiento con otros sujetos con menos fuerza política. Ahora estamos con el tema de las clases, ¿no? Clases presenciales sí, clases presenciales no, o todo no, o algo sí y algo no. Entonces resulta muy fácil, digamos, encabezar la defensa de lo que tiene más consenso social. Y decimos, no, pobres los chiquitos de jardín de infante, que no pueden, si no socializan, no van creciendo, o los chicos de la primaria, si no van físicamente, no pueden concentrarse en una pantalla y no pueden aprender, en cambio los del secundario sí. Entonces ahí tenemos vos un sujeto político que es el adolescente, que no tiene representatividad en los que toman decisiones, porque no tiene visibilidad. Entonces tenemos un sector que es postergado. Y si yo te pongo a analizar la deserción escolar que hay en la franja 13-18, y la mala conectividad que hay, y yo te diría, bueno, quizás sea más productivo que los del secundario sí vayan al colegio, porque hay mucha deserción escolar si no van, que vayan los de la primaria. ¿O por qué tienen que postergar al adolescente y priorizar al infante? Y porque el adolescente tiene menos gente que lo represente, porque está en ese sector de transformación. No es ni un niño, ya después de ser un niño y todavía no es un adulto. Entonces él se cree que puede todo, pero en realidad todavía no puede. Es muy vulnerable. Y realmente lo que pasa con la escolaridad en las secundarias genera deserción. Y eso es un problema. Entonces ahí ves la discusión social. Cómo es que unos se imponen por sobre otros. Esto es lo que decía Juan Sebastián, que hay sectores que logran que sus pretensiones se transforman y sus derechos en cobertura normativa, y otros sectores que son postergados. ¿Y por qué? Y porque todavía no han emergido como un sujeto político a ser defendido y escuchado. Estamos para el break, ¿no, Sabri? Sí, ya justo 11 en punto. Así que cortamos y retomamos 11:30 en el mismo, si todo funciona bien, en el mismo link que ya tenían.